Hola a todos, amados hermanos. Reciban un cordial saludo de este servidor, Pastor José Luis López Suárez. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que se han suscrito a este canal, Verdad y Libertad. Si usted no se ha suscrito todavía, amado hermano o amigo que está viendo este video, le hacemos la invitación para que por favor se suscriba, le dé a la campanita y esté pendiente de los videos que nosotros subimos. Si las reflexiones, los mensajes que compartimos en este canal, Verdad y Libertad, son de bendición para tu vida, te invitamos a que puedas compartir estos mensajes con otras personas para que la verdad de la palabra de Dios pueda llegar a la vida de muchos y más en estos tiempos cuando más se necesita. Quiero saludar a cada uno de mis hermanos en la fe, en la ciudad de Cali, en Bogotá, en Colombia y en el mundo entero. Hasta donde estén logrando ver este video, Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Aquí estamos una vez más con el propósito de compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios que pueda traer edificación a la vida de cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir un tema que lo he titulado Viviendo como es. Sobra decir, amados hermanos, que nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Sobra decir, repito, que los tiempos que hoy el mundo está viviendo verdaderamente son tiempos difíciles. Nosotros, creámoslo o no, escuchen bien lo que les voy a decir, nosotros creámoslo o no, y lo digo porque muchas personas que profesan el cristianismo en sus vidas se rehúsan a creer que nosotros somos la generación del final de los tiempos. Como esa generación, amados hermanos, que está viendo el tiempo final del cual el apóstol Pablo habló a Timoteo cuando dijo que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Nosotros hacemos parte, afortunadamente, de esa generación, repito, del final de los tiempos. Nosotros estamos viendo enfrente de nuestras narices cómo la palabra de Dios se está cumpliendo con respecto a, al adulterio, cómo el adulterio de la palabra de Dios ha venido en auge en los últimos tiempos. Y estamos viendo cómo muchísimas herejías, falsos maestros, hombres con la intención de enriquecerse a través de la fe, pues nos han hecho a nosotros los que hemos venido trabajando con un corazón sincero, nos han hecho el trabajo más difícil. ¿Por qué nos han hecho el trabajo más difícil? Porque desafortunadamente el testimonio de muchos hombres en Cali, en Colombia y en el mundo entero, desafortunadamente el testimonio de muchos hombres que tomaron la fe como herramienta para enriquecerse con sus falsas enseñanzas de pactos, de todo lo que tiene que ver con el dinero. Ven y trae 1.000.000 de pesos para que Dios te devuelva 10. Ven y pacta por un empleo, ven y pacta por un milagro financiero, de salud, etcétera, etcétera. Hemos visto, repito, tenemos enfrente y podemos ver todos los días cómo los mensajes en muchas denominaciones se han corrompido de manera nefasta. Y eso no solamente, repito, le ha hecho daño al cuerpo de Cristo, sino que le ha hecho daño desafortunadamente a muchos ministerios de hombres de Dios que todavía existen, que hay hombres de Dios que están trabajando en la obra, repito, con un corazón sincero, con temor, con temblor, porque sabemos que un día vamos a tener que rendirle cuentas a Dios por lo que enseñamos, por cada cosa que enseñamos, por cómo guiamos en su nombre. Entonces, estamos viviendo tiempos difíciles, amados hermanos, y hoy a causa de esos tiempos, de esas situaciones y de esas circunstancias, estamos viendo a mucha gente alejarse de sus congregaciones. Y cuando uno pregunta por qué, amados hermanos, cuando uno pregunta qué pasó con el hermano o qué pasó con las hermanas, amados hermanos, ve qué pasó con él que no volvió, qué pasó con la hermana
que no volvió. Y entonces comienzan uno a escuchar muchísimas razones del por qué las personas dejaron de congregarse, ya no volvieron a la congregación. Y entonces dentro de esas respuestas, uno escucha que la gente dice, no, yo no volví a la congregación porque el pastor no tiene amor, no volví a la congregación porque el pastor o la pastora o los hermanos o los hermanos de liderazgo no me saludaron, o porque el pastor no me llamó, o porque el pastor no me visitó. Otros dicen porque me alejé de la congregación realmente porque vi mucha hipocresía en la iglesia. Otros se dejan de congregar por cuestiones laborales, otros por cuestiones familiares. Definitivamente es que las razones por las cuales hoy desafortunadamente muchas personas están expresando el por qué dejaron de congregarse, por qué dejaron de participar, por qué dejaron de hacer parte de una iglesia local, pues definitivamente son tristes porque son razones que carecen de fundamento. Aquellos que un día comenzaron a caminar con el Señor y ahora no lo están haciendo, ellos están exponiendo, repito, muchas razones, pero lo cierto es que ellos, amados hermanos, nunca lograron vivir como es. Y lo digo porque cuando nosotros hablamos de la vida cristiana, cuando nosotros hablamos de la vida como discípulos de Cristo, tenemos que aprender algo y tenemos que comprender algo, no entender, tenemos que comprender algo muy, muy básico, muy simple, pero al mismo tiempo muy importante en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Estas personas que hoy se están retirando por este tipo de motivos, o por otros quizás, definitivamente lo están haciendo no por esas razones, o ellos creen que esas son sus razones para hacerlo. El caso es que realmente se retiraron o dejaron de congregarse por una razón simple. No estaban viviendo su vida cristiana, su vida como discípulos de Cristo o su vida espiritual como es. De ahí el título de este mensaje, viviendo como es. O sea, vivieron mal su vida cristiana. ¿Y por qué digo vivieron mal su vida cristiana o su vida como discípulos de Cristo, como lo quieran ver? ¿Por qué digo que vivieron mal su vida cristiana? Porque sus acciones reflejan que ellos vivieron con una fe puesta en el hombre quizás, o tal vez mirando las cosas que se ven. Y ese es el gran problema de muchos cristianos en el día de hoy. Hay muchos hermanos en la fe que desafortunadamente, a pesar del tiempo que llevan en el cristianismo, ellos siguen viviendo con una fe errónea, con una fe errada. De hecho, hay personas dentro del cristianismo que tienen un mal concepto de fe. Yo he escuchado, por ejemplo, para darles un ejemplo, he escuchado a muchas personas, hermanos en la fe, decir que la fe es ciega. Decir que nosotros, cuando hablamos de que vivimos por fe, estamos hablando de que no necesitamos ver nada para poder seguir caminando de la mano del Señor. Y eso es un mal concepto de la fe bíblica. Porque, repito, en un alto porcentaje dentro del cuerpo de Cristo se cree, se entiende que la fe es ciega, que la fe bíblica, que la fe que nosotros tenemos que poner en nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser una fe ciega. Y eso no es completamente cierto desde el punto de vista bíblico. Quiero que vayamos a la segunda carta a los Corintios. Vamos aquí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 7. Vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 18. Dice así entonces el texto. Dice el apóstol Pablo, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo viene hablando del evangelio. Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice el verso 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados,
derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo, dice Pablo, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En otras palabras, Pablo dijo, yo siento que la muerte de mi Señor obra espiritualmente dentro de mí y va conmigo a donde voy. Es eso lo que Pablo, en otras palabras, dijo en el texto, en el versículo 10. Vuelvo y lo repito, yo siento que la muerte de mi Señor obra espiritualmente dentro de mí y va conmigo a donde voy. Cuando uno habla de fe, cuando uno habla de cristianismo, muchos quieren participar, están dispuestos a participar de la resurrección de Jesús, pero pocos de sus padecimientos y de su muerte. Y eso es una contradicción bíblica, porque nosotros no podemos estar dispuestos a participar solamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que tenemos que estar dispuestos también a participar de su propia muerte y de sus padecimientos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Versículo 11 dice el apóstol Pablo allí, porque nosotros, dice, que vivimos, dice el apóstol Pablo, versículo 11, porque nosotros que vivimos, dice Pablo allí, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente, dice el texto, con vosotros, versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos, dice Pablo allí, por amor a vosotros, para que, dice el texto, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, dice Pablo, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Versículo 17. Porque esta leve tribulación, ojo con este verso, dice Pablo allí, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabe? Este verso 17 es un verso muy interesante, o lo que el apóstol Pablo está dejando en claro allí para nosotros es algo muy interesante. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí? Pablo pesa sus sufrimientos y es algo que nosotros debemos de tener claro hoy, porque cada uno de nosotros atravesamos por circunstancias difíciles, todos nosotros, sin importar cuál sea el puesto dentro de la iglesia que tengamos, pastores, ministros, hermanos, todos nosotros, todos los que hacemos parte del cuerpo de Cristo, atravesamos por momentos difíciles en nuestra vida. Tarde o temprano, unos atravesan situaciones más difíciles que otros, pero lo cierto es que todos atravesamos momentos difíciles. Pero cuando yo leo el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que Pablo está haciendo ahí es que Pablo pesa sus sufrimientos en la balanza de Dios. Pablo pesa sus sufrimientos en la balanza de Dios y descubre que sus padecimientos, comparados con la gloria que Dios tiene para él, no son absolutamente nada. Y esa manera de pensar del apóstol Pablo es la manera que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, como siervos de Dios, debemos de tener. Y debemos de tener en claro eso que Pablo dijo ahí en el verso 17. Lo debemos de tener claro, amados hermanos, precisamente en los momentos de aflicción, en los momentos de tribulación, en los momentos de escasez, en los momentos de enfermedad, en esos momentos difíciles, es cuando nosotros como hijos de Dios tenemos que poner en la balanza siempre la situación. Y es importante hacer el ejercicio, vale la pena y sirve de mucho, y lo digo por experiencia propia. Poner en la balanza, en una balanza espiritual, nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestras aflicciones, nuestra situación difícil, adversa, como quiera que la llames, y poner en el otro lado de la balanza la gloria eterna que nos espera. Esa gloria eterna que nos espera siempre va a tener muchísimo más peso
que el problema que tú puedas tener en este tiempo, en esta vida. Entonces Pablo pesa, repito, sus sufrimientos en la balanza de Dios. Y cuando pone en un lado los sufrimientos y al otro lado pone la gloria de Dios que a él le espera, el apóstol Pablo descubre que sus padecimientos, lo repito una vez más, comparados con la gloria que Dios tiene para él, no son absolutamente nada. Luego Pablo escribe cuál es el secreto para seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia. Verso 18, vamos a leer aquí, versículo 18. Dice el apóstol Pablo allí, escuchen bien esto que es muy interesante. Esto que Pablo está diciendo allí es una cosa muy interesante porque, repito, ¿cuál es el secreto? Yo sé que quizás usted que está viendo este video, mi amado hermano o amigo, tal vez usted en algún momento de su vida se ha hecho esta pregunta, la siguiente pregunta. ¿Por qué otras personas que yo conozco han logrado permanecer en el cristianismo a pesar de tanto problema que ellos han atravesado? ¿Y por qué yo siento que no puedo? ¿O por qué yo deserté? ¿Por qué yo no pude? Y veo que otros sí han logrado permanecer en Cristo. Quizás usted, amado hermano o amigo, se ha hecho esta pregunta. Y yo quiero que usted logre comprender cuál es el secreto, según Pablo, para seguir adelante de la mano de Cristo a pesar de cualquier circunstancia. Porque todo tiene un secreto, todo tiene una razón, todo tiene un principio, y más en el reino de Dios, que es un reino de principios. Entonces, Pablo escribe cuál es el secreto para seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia. ¿En dónde lo dejó escrito? En el verso 18. ¿Cuál es el secreto para seguir adelante? Dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven. Ojo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ojo con esto, por favor. Subraye ese verso 18 en su Biblia, o si usted es de las personas que toman apuntes, tal vez alguien que está viendo este video está tomando apuntes, y algo bueno de esta enseñanza les puede quedar. Yo les invito a que subrayen o tomen apunte de algo importantísimo que Pablo dejó expreso en el versículo 18. Pablo dice allí, no mirando nosotros las cosas que se ven, ojo con esto, sino las que no se ven. Ojo, porque aquí es donde yo les digo que hay un mal concepto en el cristianismo contemporáneo al creer que la fe en Dios es ciega. No. Resulta que Pablo dice que nosotros, para poder permanecer, debemos de caminar con Cristo, pero no mirando las cosas que se ven, sino mirando las que no se ven. Ojo, allí está el secreto. Yo tengo que caminar con Cristo, no poniendo la mira en las cosas que se ven, sino que yo tengo que caminar con Cristo poniendo la mira, o sea, viendo las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, dice Pablo, pero las que no se ven son eternas. Entonces, noten algo muy importante en ese versículo 18, amados hermanos, que Pablo habla de una fe que permite ver las cosas que aguardan por nosotros en el futuro. Pablo habla de una fe, de un estilo de vida, de una manera de vivir, de una fe, repito, que permite ver las cosas que nos aguardan a nosotros en el futuro. Y eso es lo que nos hace a nosotros permanecer firmes cuando no estamos viendo las cosas que quisiéramos ver en este presente, en esta vida que hoy tenemos. Mucha gente cree, repito, que fe es creer aunque no veamos nada. Y por eso es que no están viviendo como es. Por eso viven mal. Por creer que fe es creer aunque nosotros no veamos nada. Y por eso es que viven mal. ¿Por qué insisto en que esa es una mala manera de vivir? Y por eso el título de esta enseñanza, repito, viviendo como es. Porque al pasar el tiempo, ese tipo de personas que viven expresando, profesando una fe basada en ver las cosas, de este mundo,
Entonces, al pasar el tiempo y no ven nada, se van a desanimar y tarde o temprano van a volver atrás. Uno de los conflictos, amados hermanos, más profundos de nuestra naturaleza humana es lo que vemos. Nosotros tomamos decisiones en base a lo que vemos, tomamos posiciones por lo que vemos, hablamos por lo que vemos. Lo que vemos, amados hermanos, se torna en un elemento incuestionable que llega al punto de que moldea nuestros propios pensamientos. Ahora, la palabra de Dios establece que el discípulo de Cristo no debe moverse por las cosas que se ven, sino nos exhorta a mirar lo que no se ve. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 10. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 10. Dice el texto aquí lo siguiente. Es pues la fe, ojo con lo que dice aquí el texto. Es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El escritor a los Hebreos, amados hermanos, dice que la fe no solamente es un pensamiento, certeza, sino que es una convicción, o sea, una seguridad de algo que con sus ojos carnales no ve, pero que espiritualmente ya lo vio. Ojo, repito eso. Es pues la fe, perdón, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alguien puede decir, pero es que ahí está diciendo que la fe tiene que ver con uno no ver nada. No, no, no. Por favor, lea de manera correcta. La palabra convicción está hablando de una seguridad. Por eso dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El escritor a los Hebreos en ese texto no está diciendo que la fe que nosotros debemos poner en Dios tiene que ser ciega. Repito, el escritor a los Hebreos dice que la fe no solamente es un pensamiento, certeza, sino una convicción, una seguridad de algo, repito, que con sus ojos carnales no ve, pero que espiritualmente ya lo vio. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La pregunta es, ¿por cuál fe, por cuál tipo de fe alcanzaron buen testimonio los antiguos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por cuál fe? Por esa clase de fe, la que me permite poner mi mirada en lo que está adelante en la eternidad, es la única manera de sostenernos en Cristo. Ojo con esto, amados hermanos. La única manera de sostenernos en Cristo es lograr poner nuestra mira, que logremos ver lo que nos espera adelante, lo que nos espera en la eternidad. Esa es la única manera de sostenernos en Cristo. El cristiano contemporáneo que no logre hoy, escuchen bien, el cristiano contemporáneo que no logre hoy poner su mirada, cuando uno dice pon tu mirada en la eternidad, tiene que ser que estás viendo algo, porque uno no pone su mirada en la nada, tú pones tu mirada sobre algo. Entonces estoy hablando de la capacidad de poder ver lo que nos espera en la eternidad, de poder discernir lo que nos espera a nosotros en la eternidad. Dice el versículo 3, vamos a mirar. Dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, dice ahí el texto, que Caín. Por la fe, sí, verso 4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 15. Por la fe, dice ahí el texto, por la fe Enoc fue traspuesto. Perdón, ¿dónde me quedé? Sí, versículo 7. Ok. Vamos aquí, versículo 7. Por la fe, perdónenme, por favor, discúlpenme. Por la fe Noé, ok. Por la fe Noé, versículo 7,
Verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Verso 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba, escuchen bien, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué interesante. Pablo llama a todos estos padecimientos, según el texto que acabamos de leer, una leve tribulación. ¿Por qué Pablo le llama a todos los padecimientos una leve tribulación? ¿Por qué Pablo le llama a esos padecimientos una leve tribulación? Porque Pablo estaba mirando las cosas que el ojo físico, el ojo carnal no puede ver. Y eso es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Es pues, Hebreos 11:1, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Volvamos a ese punto, amados hermanos. ¿Y por qué, repito, volvamos a ese punto? Porque este texto es uno de los textos más importantes. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, dice allí, de lo que no se ve. Cuando nosotros nos ponemos a mirar lo que no se ve, es cuando realmente logramos echar mano de la fe. Cuando nosotros miramos, según Hebreos capítulo 11, versículo 27, vamos al verso 27 de este capítulo 11. Dice allí, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, hablando de Moisés, dice, como viendo al invisible, porque se sostuvo como viendo, dice ahí, al invisible. Mirar las cosas, amados hermanos, que no se ven, de alguna manera es mirar al invisible o mirar lo invisible. Es mirar al Dios vivo y verdadero, el cual se revela todos los días a través de su palabra y se revela todos los días a través de permitirnos a nosotros poder ver, que nuestro espíritu logre ver aquello que a nosotros nos espera. Con respecto a Abraham, según el versículo 10, dice el verso 10 allí, algo muy interesante. Versículo 10 dice allí, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amado hermano, una persona que verdaderamente teme a Dios se interesa grandemente por los valores de la eternidad. Escuchen bien eso. Una persona que verdaderamente teme a Dios se interesa grandemente por los valores de la eternidad. Abraham, aunque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, Abraham murió esperando, y es muy interesante esto. Abraham tenía conocimiento de la Nueva Jerusalén, de aquella ciudad hermosa, de calles de oro, mar de cristal, que descenderá desde el cielo y donde los hijos del reino de Dios vivirán. Qué interesante. Qué interesante analizar la relación de intimidad que Abraham tenía con Dios. Porque no está escrito que Abraham o que Dios le hayase revelado, por lo menos no está escrito, pero obviamente Abraham lo experimentó, Dios le reveló de aquella ciudad. Abraham murió esperando aquella ciudad, esa nueva Jerusalén de la cual nos habla el libro del Apocalipsis. Abraham, repito, aunque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, no esperaba cualquier ciudad,
sino específicamente cuyo arquitecto, como dice el texto, y constructor era Dios. Amados hermanos, ninguno de los que hoy escuchamos esta palabra de Dios, ninguno de los que hemos creído en el Evangelio, demos marcha atrás. Este no es el tiempo de dar marcha atrás. Porque como dijo Jesús en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nosotros tenemos que rogar a Dios que a través de su palabra nos permita esa fe. Repito, ¿cuál fe? No esa fe ciega, renuncien a esa fe ciega. Pidámosle a Dios que nos permita esa fe, que nos permite, valga la redundancia, ver lo que a nosotros en la eternidad nos espera, porque esa es la fe que nos va a mantener firmes en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, en los momentos de escasez, en los momentos de enfermedad. Entonces roguemos a Dios que a través de su palabra nos permita esa fe. Alguien dirá, pastor, ¿por qué a través de su palabra? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la Escritura. Entonces, a ese tipo de fe es a la fe que tenemos que apuntar. Vamos a otro texto, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer el verso 17, amados hermanos. Vamos a leer desde el verso 17, un texto muy interesante, al versículo 16. Del versículo, a ver, Segunda de Reyes, versículo 10 al versículo 17. Dice así. Un momentico, por favor. Del versículo 10 al versículo 17. Dice así. Entonces el rey de Israel, dice, envió a aquel lugar. Perdón, dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una vez y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron, dice el texto, la ciudad. Versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Verso 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con aquellos. Por favor, subrayen este versículo 16. Ese verso 16 es muy importante en esa escritura. Ese verso 16 nos enseña a nosotros algo muy importante. Casi que se ha convertido en una frase de cliché dentro del cristianismo contemporáneo, decir más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Cualquiera puede decir eso. El problema es que originalmente quien dijo esto, amado hermano, fue el profeta Eliseo. Y cuando Eliseo dijo esto, no lo dijo a manera de cliché, no lo dijo en un momento de emoción, no lo dijo por un momento de euforia, no lo dijo por aquello de declarar las cosas que no son como si fuesen, no. Cuando Eliseo dijo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, es porque Eliseo ya había visto los ejércitos celestiales que estaban a favor del pueblo de Dios. Eliseo, amados hermanos, estaba tranquilo porque ya había visto la situación con esa fe de la que les vengo hablando. Con esa fe que todos necesitamos. De otra manera, no lo hubiera estado.
Dice el verso 17, y oró Eliseo y dijo, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, escuchen bien esta oración que Eliseo elevó a Dios. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Dice, entonces Jehová abrió los ojos. ¿Cuáles ojos? Los ojos espirituales, los del espíritu, los que se tienen que abrir en el pueblo de Dios. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto es fe verdadera. No sé si me están comprendiendo. Noten que la fe que nosotros debemos tener en Dios no puede ser una fe ciega. No es una fe ciega. La fe verdadera no es la fe que se basa en las cosas materiales ni en las cosas físicas, pero no quiere decir que es una fe ciega completamente, que no logra ver las cosas físicas y que aún así se sostiene. O sea, me explico mejor, que no logra ver las cosas físicas, pero que tampoco ve las cosas espirituales y que aún en esa condición se mantiene. No, la verdadera fe, la que nosotros tenemos que tener, esa fe que despierta en nosotros la palabra de Dios, es la fe que no depende de las cosas materiales, sino que depende de lograr ver las cosas espirituales. Esta fe de Eliseo es la fe verdadera que nosotros tenemos que alcanzar. Esto es fe verdadera, no es una fe irresponsable. Ojo, no es una fe irresponsable, porque la fe tampoco puede ser irresponsable. Muchos hacen cosas diciendo, hagamos lo que Dios hará algo. Eso no es fe. Eso es tentar a Dios en algunas ocasiones. Solo aquellos, amados hermanos, que alcanzan esta fe, viven como es, permanecen, crecen y fructifican. Yo creo que este es un buen tiempo de clamar a Dios por ese tipo de fe, porque sin fe, sin ese tipo de fe, es imposible agradar a Dios. Amados hermanos, espero que este mensaje les haya traído bendición a sus vidas. Si de algo les sirvió este mensaje, si algo aprendiste de este mensaje, yo les pido el favor a todos que compartan en sus redes sociales, que lo compartan con un hermano que quizás está tambaleando espiritualmente, que lo comparta con un amigo, que lo comparta quizás con un familiar. La palabra de Dios tiene poder y estamos plenamente convencidos que el Espíritu Santo a través de la palabra convence de pecado, justicia y de juicio. Y bueno, les invitamos a todos a compartir el mensaje. Si así ustedes lo ven que está bien, si aprendieron algo, si les sirvió, si fue de bendición para ustedes. Repito, si fue de esa manera, les invitamos a que compartan el video, que se suscriban al canal. Déjenme por favor sus comentarios con respeto. Si el comentario es con respeto, con mayor gusto lo respondemos. Si hay alguna inquietud, con el mayor gusto la respondemos. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Un abrazo hasta una próxima oportunidad.